Bueno, y como ya se lo habíamos anunciado, estamos enlazando en este momento con el licenciado Juan Carlos Rodríguez. Él es abogado penalista y nos estará explicando un poco más cuáles son los delitos por los cuales han sido capturados el ex fiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Raiz, como para comprenderlo mejor. Muy buenos días, licenciado, gracias por atendernos. Muy buenos días a todos ahí en el estudio y a toda la teleaudiencia de Canal 12. Bueno, agradecemos que contribuye con nosotros a aclarar esta situación sobre los términos jurídicos que se están utilizando en estos procedimientos que está llevando adelante la Fiscalía General de la República. En el caso del ex fiscal general Luis Martínez, se habla de un delito, omisión de la investigación. ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de esta figura jurídica en específico? Este delito básicamente en lo que consiste es en la obligación que como funcionario público, digamos, tiene él como autoridad de iniciar ese proceso de investigarlo, y que no obstante eso pues no se procede conforme la ley lo requiere, ¿verdad? Por tanto, eso está establecido en la ley pues como una conducta pues tipificada y sancionada, ¿verdad?, en la ley, al igual que el delito de fraude procesal, que pues también mencionaba ahí el fiscal general, que es otro delito por el cual se le está procesando, pues que es la manipulación de pruebas y de ese tipo y de cualquier otra situación que pueda alterar la objetividad de un proceso penal, para poder lograr pues una sentencia que no sea acorde a la verdad objetiva y a las pruebas objetivas que se produzcan en una investigación, en un proceso penal. El ex fiscal llegó de forma voluntaria. ¿Esto tiene que ver con el tema de que no fuera esposado en el momento? Porque muchas personas también lo comentaban a través de las redes sociales. ¿No se le vio esposado o es que no tenía que existir una orden de captura, o cómo funciona esto? Vea, estas situaciones son muy a criterio de las autoridades policiales, muy a criterio, digamos, más que todo de la policía que maneja estos temas, porque en realidad, cuando la Fiscalía libra las órdenes de captura y la policía las hace efectivas, pues ellos manejan todos esos procedimientos que se dan posteriormente, incluso el acceso de los defensores al lugar donde las personas se encuentran detenidas, los traslados, los chequeos médicos. Entonces, digamos pues que en mi opinión es ya una decisión administrativa a nivel del oficial de policía que esté encargado del procedimiento, pues si él toma bien hacerlo o no, ¿verdad? En realidad no tiene nada que ver con el procedimiento que la ley establece o incluso con los procedimientos policiales propiamente dicho. Licenciado Rodríguez, ¿qué tal? Carlos Artigas le saluda. Una pregunta. Buenos días, Carlos. Buenos días. Hemos escuchado a muchos abogados, incluso a ex magistrados como Luis de Dios Guzmán, hablar de la forma en la que procedió la captura del empresario Enrique Raiz y otras personas quienes atendieron el llamado a la Fiscalía para un citatorio, pero en medio del procedimiento se produce la captura y se ha cuestionado la naturaleza misma de la captura porque se da en medio de este procedimiento. ¿Es correcto este proceder? ¿Puede entenderse que surgieron algunas declaraciones en la diligencia misma que podrían haber dado lugar a que la captura se realizara, por decirle de una forma infraganti, o puede haber algo irregular en este caso? Opino que había una investigación y sobre este punto van a surgir, como en el derecho, como ustedes saben, hay diferentes opiniones, diferentes criterios siempre, no hay una verdad absoluta, y opino de que en este caso pues la Fiscalía tenía una investigación y pues utilizaron este mecanismo de citarlos a ellos para una diligencia, pues cuando ya tenían una orden de captura. En realidad todos los abogados sabemos que en muchas ocasiones cuando hay una orden de captura contra una persona, la policía siempre llega a la casa, le dicen a la persona, mire, fíjese que
necesitamos tomarle una entrevista, necesito que me acompañe la policía. Y cuando llega la policía le dice, mire, fíjese que tiene una orden de captura y la hacen efectiva. Es decir, son procedimientos que siempre se hacen para hacer llegar a la persona a sabiendas de que se tiene una orden de captura. Entonces, al final, son como mecanismos para asegurar que se haga efectiva la orden de captura. En realidad, tendrían que discutirse ya en el proceso si se le violentaron derechos o garantías a estas personas en el procedimiento propiamente dicho, una vez que los defensores pues tengan acceso a las diligencias y ya se inicie el trámite del proceso. De lo contrario, si la orden de captura ha sido emitida con las formalidades de ley y se hizo efectiva en el tiempo y con los requerimientos que se establecen, pues en mi opinión pues no habría inconveniente, ¿verdad? Pero como repito, hay ciertos requisitos que debe cumplir una orden administrativa de detención. Pues si fueron cumplidos, pues no habría ilegalidad en la misma, a mi juicio. Licenciado, ya hablamos de los delitos que se le atribuyen al ex fiscal general de la República, Luis Martínez, y también al empresario Enrique Raiz. Ya mencionábamos y usted nos explicaba lo que significa este término de falsedad ideológica, fraude procesal, pero en el caso del empresario Raiz también se le atribuye el delito de cohecho activo. Tal vez si nos puede explicar un poquito más este término. En términos muy sencillos, lo que significa el cohecho es dar dinero, ¿verdad? Cuando usted, él es lo que se conoce comúnmente como el soborno, ¿verdad? Cuando usted llega y a cambio de un favor, ¿verdad? que le hacen, digamos, un funcionario, en este caso, ¿verdad? Un fiscal, usted llega y, por ejemplo, le están llevando un caso y usted dice, mire, necesito que me agilice este caso, que me emita una orden de captura, le voy a entregar aquí $5,000 o $3,000, es decir, y le entrega un dinero para que esa persona haga lo que por ley le correspondería hacer, su trabajo, pero sin embargo usted le entrega dinero. Entonces, desde la perspectiva de la persona que lo entrega es un cohecho activo, desde la perspectiva del que lo recibe es un cohecho pasivo. O sea, más o menos en términos generales es en lo que consiste el cohecho, ¿verdad? El hecho de entregar o recibir dinero por hacer funciones que están dentro del marco de las obligaciones de lo que la persona tiene que hacer, el funcionario público en este caso, el que le corresponde, digamos, que tiene atribuciones legales de ejercer una función. ¿Dinero o cualquier otro tipo de dávida? Correcto. ¿No? Entendemos, licenciado Rodríguez, puede ser correcto. En especie, ¿verdad? Un carro, un viaje, cualquier cosa. ¿Sí? Todo lo que pueda traducirse en dinero, ¿verdad? Porque al final pues, son dádivas, dinero, favores, todo lo que al final pues, pueda representar, como que se llama pueda traducirse en dinero. Sí, licenciado, brevemente, porque se nos termina el tiempo. La diferencia entre la falsedad material e ideológica, porque esa también ha estado muy presente en todos estos eventos, en términos muy sencillos. La falsedad material es cuando se hace la alteración, digamos, de un documento. Es decir, yo tengo una partida de nacimiento que alguien la elabora de la Alcaldía Municipal de San Salvador y hace el documento, los sellos y es falso. Y en cambio la falsedad ideológica es cuando la falsedad no es en el documento en sí, sino que en el contenido del documento. Es decir, que la partida la emite sí alguien dentro de la Alcaldía de San Salvador, pero en su contenido aparece una información que no es cierta. Por ejemplo, alguien le pone que tú naciste en tal año, en tal fecha, pero deliberadamente le pone que tú naciste en otro año, en otra fecha, cuando eso no es cierto, por X motivo. Entonces esa información es falsa. Entonces ahí estamos frente a una falsedad ideológica. Es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero en eso consiste. En ese caso,
El documento es válido, es auténtico, es emitido por la alcaldía, pero su contenido es falso. Esa es una falsedad ideológica. En el otro caso es falsedad material, que el documento ha sido hecho en su totalidad de forma falsificada. Claro, y ahí es nulo en ese caso, absolutamente no en la falsedad material. Correcto, sí. Licenciado, muchas gracias por el tiempo y por aclarar estos conceptos de manera sencilla para poderlo tener más claro lo que está sucediendo. Un gusto. Para servirles, ahí estamos. Gracias.